Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos un día más a mi canal y hoy vamos a hablar de la asociación que se puede realizar o se puede hacer entre los números y los arcanos mayores. Si habéis visto mis vídeos anteriores sobre el tarot de Marsella, estoy haciendo una pequeña recopilación de un estudio visual y simbólico de este sistema. Entonces, en el vídeo anterior hablamos del significado numérico, ¿no?, o numerológico de los arcanos menores del 1 al 10, dejando fuera las cartas de corte, y hoy me gustaría hacer lo mismo con los arcanos mayores, es decir, le vamos a dar un enfoque numérico, no vamos a volcar un significado esotérico, astronómico, etcétera, a los arcanos, sino que vamos a hacer una asociación entre el arcano y el número que le corresponde y por qué. Una de las cosas más bonitas del tarot y también del tarot de Marsella es que nosotros tenemos una estructura muy bien definida, ¿no? Es decir, hay un orden y hay un porqué en cada una de las colocaciones o de las posiciones que ocupan todas las cartas. Para dividir los arcanos mayores en, digamos, grupos numéricos hay dos sistemas. Hay un sistema en el que se reducen todos los números a una única cifra. En el caso del 1 al 9 no sería problema, pero cuando empezamos con el 10, que ya es un número que tiene dos cifras, se sumarían, ¿no?, cada uno de los números. Entonces sería, por ejemplo, 1 más 0 igual a 1, en el caso del 11 sería 1 más 1 igual a 2, es decir, se reducirían todos los números de dos cifras a 1 y se harían asociaciones numéricas. A mí me gusta más personalmente el segundo sistema porque le veo más sentido. El segundo sistema no reduce las cifras de los arcanos mayores a una única cifra, sino que respeta todos los números. ¿Por qué? Porque, como podemos ver, tenemos aquí los arcanos menores del 1 al 10, pero el 10 es un número per se, es decir, el 10 no es una ampliación del 1. El 10 existe, es el fin de un ciclo y tiene su propia posición individual dentro del conjunto. Por tanto, no soy muy de la opinión de reducir la rueda de la fortuna, por ejemplo, al 1, porque la rueda de la fortuna, al igual que el número 10, tiene su propia posición, su propia esencia dentro del conjunto. Por tanto, lo único que hemos hecho aquí ha sido dividir los arcanos mayores en dos grupos de 10, del 1 al 10 y del 11 al 22, dejando fuera las cartas del loco y del mundo. ¿Por qué? Porque el loco no tiene número. El loco es esa carta que puede ir en cualquier posición. En el tarot de Marsella más tradicional, la escuela más tradicional, se suele colocar al final, es decir, después del arcano 21 vendría el loco, ¿no?, que continúa el ciclo. En los tarots más modernos, sin embargo, se suele colocar el loco al inicio del viaje, es decir, es el que comienza el viaje. A nivel personal, yo considero que el loco no está ni al principio ni al final de ningún ciclo, sino que puede estar en todas y cada una de las posiciones del viaje o de los numerales. ¿Por qué? Porque no tiene número. A veces aparece representado con un 0 aquí arriba, pero realmente es una carta que no se rige por el sistema numérico, es decir, que tiene su propia existencia y puede estar en cada uno de los lugares. Y es por eso que, a pesar de que yo lo voy a colocar aquí, considero que realmente podría ir aquí, podría ir aquí, podría ir aquí. Otro motivo por el cual tampoco creo que su lugar esté ni al principio ni al final del viaje o del ciclo de los arcanos mayores es porque en la representación del loco, en su propia representación dentro de la carta, nosotros no vemos a este personaje ni que sale de su casa o de un lugar, ni que está llegando a ningún lugar. Es decir, él está siempre en camino, él está siempre experimentando, siempre caminando, siempre hacia adelante, porque el loco en el fondo es el cero, es la nada, es el potencial que aún no se ha materializado. Podríamos decir que es ese momento en el que nosotros levantamos el pie y está en suspensión antes de dar el primer paso, ¿no?, antes de que se materialice el número 1. Por tanto, lo voy a colocar aquí, pero considero que puede ser un arcano que, insisto, esté en cualquier posición. En el caso del mundo, nosotros sabemos que numéricamente va a continuación del juicio, es decir, su posición natural es esta. Aunque también
podríamos verlo colocado aquí. Por ejemplo, si en una lectura nosotros tenemos el mundo en la parte más, digamos, alejada o en la parte izquierda de la tirada, una tirada lineal, y vemos a continuación otra serie de cartas, pero detrás de ella no hay nada, nosotros podemos entender que es el final de un ciclo y aquí aparecería otro, ¿no? Porque la carta del mundo nos habla de la completación, de cuando nosotros llegamos a masterizar o a comprender o a experimentar todo el potencial de una experiencia emocional, intelectual, una experiencia vivencial en general, ¿no? El mundo nos habla de esa comprensión, de esa interiorización de toda la experiencia. Es el número 21 y también podemos ver que sin embargo esta mandorla que rodea la figura podría ser vista también como un gran cero. Otra cosa curiosa es que si nosotros colocamos las cartas así, podemos observar que el loco y el mundo, en cierto modo, se observan el uno al otro. ¿Por qué? Porque el loco siempre va hacia adelante, tiene una visión de progreso, de empezar, de abrir, de expansión. Mientras que la carta del mundo, al ser un ciclo que termina, siempre está revisando, siempre está mirando hacia el pasado, siempre está observando qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha aprendido, ¿no? Dicho esto, voy a empezar a hacer la correlación entre los numerales de los arcanos menores y los arcanos mayores. Si dejamos de lado, como digo, estas dos cartas, nos encontramos con que hay una división del 1 al 10 y del 11 al 20, perdón. Si empezamos por la carta del número 1, obviamente tenemos el mago, ¿no? El mago, si se asocia a esta carta, podemos entender que este 1 es la unidad básica, es la raíz de todos los números. Es como el comienzo de la serie, abre el proceso y por lo tanto contiene el potencial de todo el curso que va a tener lugar o a acontecer, ¿no? La figura geométrica que se asocia a él es un punto, representa la concentración, el enfoque, también la individualidad, toda, digamos, la capacidad de materializar o de hacer, ¿no? Es toda esa capacidad de traer al plano físico una potencialidad que todavía no existe, que podría tener el loco. Aquí la vemos materializada. También representa la individualidad, es decir, la materialización del individuo, aquel que se convierte en un potencial para arrancar todo el camino. En el caso del tarot de Marsella, el mago no está asociado tanto a esa capacidad de traer, ¿no?, todo el potencial de los 4 elementos y llevarlos a cabo o ejecutarlos, sino es esa persona que tiene la capacidad de utilizar las cosas en su provecho. Tiene cierta connotación negativa a veces el mago en el tarot más tradicional, porque se asocia a conceptos como aquel que hace juegos visuales, aquel que engaña, aquel que tiene intenciones ocultas, ¿no?, que nos enseña una cosa, pero que realmente lo que hay en el trasfondo es otra. Si continuamos, vemos que todo este potencial del número 1 se transforma en el número 2, en la dualidad, en un número receptivo que deja espacio para que algo crezca. Y aquí podemos ver eso representado en la carta de la papesa. La papesa, el número 2, es un número receptivo, es un número que observa al mago y dice: sí, tú estás ejecutando, tienes todo el potencial para hacer cosas, pero no todo está en lo que se toca, en lo que se ve, no todo está en el mundo tangible. Hay una parte de realidad que existe más allá de lo material. Por eso esta figura con el número 2 aparece leyendo un libro, nos dice: atención, no solo existe lo material, hay un mundo real también, que existen las cosas intangibles, en el conocimiento, en lo que no se ve, en las emociones, en lo oculto. Por eso ella también tiene aquí un velo, ¿no?, que separa el mundo material del mundo, digamos, más esotérico o espiritual o interior. Es decir, la papesa nos enfrenta al dilema de las dos opciones: la opción de lo material, la opción de lo espiritual. También puede ser una relación, o cómo existe una relación entre dos polos de una realidad, esta parte más tangible, esta parte más intangible, y hay cierto movimiento o cierta posibilidad, pero no se está produciendo todavía, ¿no? Hay como una tensión o una bidireccionalidad entre dos elementos, ¿no? Es decir, del punto del uno pasamos
a la línea recta de 2, pero todavía no se está produciendo, digamos, un flujo, ¿no? Del número 2 de esta papisa, que levanta una pantalla que nos separa de aquello que, digamos, es manifestado y de aquello que es oculto, la papesa, que es un número receptivo que nos habla de la dualidad entre la luz y la sombra, de lo conocido y lo oculto, lo femenino y lo masculino, pasamos a un número dinámico. De esta, digamos, receptividad, de esta posibilidad, aparece la acción, aparece efectivamente los hechos. De 2 puntos aparece un tercer punto y ese tercer punto genera movimiento. El número 3, como sabemos, está asociado al crecimiento, a la expansión, a la creatividad, a la posibilidad, a la fecundidad y aparece representado en los arcanos mayores con la emperatriz. La emperatriz es una figura de poder, no es una figura pasiva. Es una figura que ejerce su poder, pero al mismo tiempo deja posibilidad al movimiento, deja posibilidad al crecimiento, ¿no? Esta emperatriz está en diálogo íntimo o interno con el número 4. Esta acción, que luego vuelve a producirse aquí un número de respuesta, como vemos aquí, en este número par también hay un número de respuesta, no de receptividad, perdón, vemos que la emperatriz mira directamente al emperador, protege su escudo, ejerce su poder con el cetro y dice, bueno, todo este movimiento, ¿qué vamos a hacer con él, no? Y este tipo de diálogo es el que se ejerce con el emperador. El emperador representa el número 4. Después de la expansión, del crecimiento, del movimiento, de la creatividad del número 3, nos encontramos con la estabilidad del número 4. El número 4 representa el cuadrado, los 4 puntos, la base, las cosas más terrenales, lo sólido, lo estable, lo seguro, lo conservador. Representa todo lo material, todo lo terrenal, todo lo tangible. También tenemos 4 elementos en nuestro, digamos, mundo material, ¿no? Tenemos el agua, el fuego, la tierra, el aire. Y el emperador representa toda esa seguridad, toda esa estructura del mundo físico. También suele ser un número asociado al descanso. ¿Por qué? Porque después de una expansión nosotros conseguimos algunos logros y digamos que se suele decir que descansamos entre 4 paredes o que descansamos al sentarnos en una silla con 4 patas, es decir, es un número estable, es un número que permite, digamos, el relajamiento en su estructura. Este emperador, digamos que habla también con la emperatriz y le dice, sí, tu dinamismo, tu crecimiento, tu expansión, yo lo voy a proteger, ¿no? Ella protege cerca de sí el escudo, él lo protege tras de sí. Y también forma aquí, con sus piernas, un claro 4. De esta estabilidad, de esta seguridad, de esta estructura del emperador pasamos al número disruptivo, el 5. El número 4 es un número estable, es un número seguro. Y llega el 5 y lo rompe. El número 5 aparece aquí otra vez, como en este número impar, una espada que rompe la estructura, que rompe la estabilidad y está representada por la figura del arcano mayor del Papa. ¿Por qué? Porque el Papa rompe esta estructura física y dice, sí, existe la seguridad del mundo material, pero yo apunto a algo más, lo rompo. Entonces, si nosotros rompemos una pirámide, o sea, un cuadrado, perdón, y añadimos un punto que va hacia arriba, hacia lo espiritual, nos encontramos con una pirámide, con un punto superior. El 5 es un número disruptivo, pero que siempre tiende a algo más, tiende a trascender la materia, tiende a generar nuevamente movimiento, aunque, insisto, es un número inestable, ya que sabemos que suele estar asociado el número 5 en los arcanos menores a un movimiento de inestabilidad, de ruptura, a cierto conflicto o cierta tensión. Curiosamente, bueno, a mí me parece muy curioso que ese número esté representado por un papa, es decir, por, digamos, la reflexión de qué sucede cuando nosotros todo lo espiritual lo traemos
al plano material, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos 4 puntos de base, un cuadrado, e intentamos conectar con lo de arriba, pero todavía estamos muy unidos, en cierto sentido, al mundo terrenal, porque el Papa también representa la espiritualidad desde una, digamos, realidad humana. Por tanto, no es una espiritualidad elevada, intangible, es la espiritualidad en el plano material. Es decir, las estructuras, las instituciones que representan todo eso, ¿no? Y esa tensión que existe entre una estructura, una institución, una fe o una creencia, que en su última esencia no tiene límites, ¿no? O es intangible. Y digamos que el Papa intenta representar esta tensión interna, ¿no? Entre las cosas materiales y la espiritualidad. Como sabemos, el tarot es un ciclo dentro de un ciclo, ¿no? Es una expansión, una contracción, una acción y un reposo, un crecimiento y una decadencia constante, de bucle dentro de bucle. Entonces, de esta estabilidad pasamos a una ruptura, pero volvemos nuevamente a una estabilidad representada, como vemos aquí, por el número 6. El número 6, si habéis visto el vídeo anterior, es el número que representa la armonía. ¿Por qué? Porque puede combinarse de muchas formas. Puede ser 3 más 3, puede ser 2 más 2 más 2, puede ser 3 por 2, 2 por 3, es decir, en todas sus posibilidades aparece un movimiento interno, pero una estructura también lo suficientemente sólida para que haya, digamos, un crecimiento, una armonía interior. Perdón, que me he quedado sin batería. Bueno, continuamos. Hablando del número 6, de este número de armonía, nos aparece el enamorado, ¿no? En el tarot de Marsella nosotros solemos asociar esta carta a las elecciones. Es decir, vemos una figura aquí en el medio, ¿no?, que está interactuando con 2 mujeres. Y digamos que le está prestando atención a esta, pero su lenguaje corporal, a través de la mano y del pie, vemos que realmente siente más tendencia o más querencia por la mujer que tiene a su izquierda o que nosotros tenemos a la derecha de la carta, que parece como más joven. En la parte superior vemos un querubín que está dispuesto a disparar una flecha. El enamorado nos habla de los 2 caminos, de las elecciones, de aquello que tenemos que armonizar, de aquello que deseamos, de aquello que debe ser, de aquello que nosotros pensamos que sería lo mejor, o aquello que realmente deseamos, ¿no? El enamorado nos enfrenta a las elecciones realmente importantes en la vida. Y también hay una armonía, o nos habla de que debe haber una armonía entre las querencias, las acciones, los acontecimientos que suceden en un plano material o humano y las querencias, la voluntad de lo divino. Debe haber una armonía aquí. Y quizá por eso nos encontramos con esta, digamos, tensión, pero fluidez que podría ser representada por el número 6. Si continuamos, tenemos nuevamente un número par, un número receptivo, con una flor en su interior, es roto nuevamente por la acción, por la imparidad, por la inestabilidad. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con el arcano mayor del carro. El número 7 es un número muy especial, que ya sabemos que nos habla de individualidad en los arcanos menores. ¿Por qué? Porque en una estructura armónica, en una estructura donde no tendría por qué haber fricciones, aparece un nuevo elemento, aparece un número 7. Y este número 7 puede estar integrado o aislado en el grupo. En el caso de las espadas, del palo de espadas no se ve muy bien, pero en otros palos, los palos blandos, que ya sabéis que se llaman así tradicionalmente, que son las copas y los oros, sí que podemos ver cómo la copa número 7 o en la moneda número 7 está rodeada por una, digamos, una especie de volutas vegetales que pueden incluirla en la armonía del 6 o pueden aislarla de esa armonía, pero independientemente de que si la incluyen o la excluyen según el contexto de la lectura, lo que nos viene a decir es que hay un elemento que tiene su propia, digamos, personalidad, ¿no?, su propia individualidad. El 7 también es un número
místico o es un número que tiene mucha importancia desde el punto de vista espiritual o metafísico, ya que por ejemplo hay 7 días de la semana, hay 7 colores en el arco iris, etc. Es un número de cierta masterización o de cierta interiorización de una serie de experiencias, ¿no? En este caso nosotros podemos ver como el 7 numéricamente tiene como una tensión interna, porque tiene la estructura del 4 más la movilidad del 3. El 7 es un 4 más 3. Desde un punto de vista visual podemos ver como el 4 estaría representado por el carro y el 3 por esta pirámide formada por el individuo en la parte superior. Y esa fricción interna entre la estabilidad, entre la quietud, entre la estructura del 4 y la movilidad, el crecimiento, la expansión que ya conocemos del número 3, se ve en esta, digamos, tensión en la propia carta, ¿no? Tenemos 2 caballos que parece que, aunque están tirando del carro, van en direcciones opuestas, ¿no? Y que es la figura de la parte superior, es el individuo nuevamente, el que tiene que mantener esas fuerzas, digamos, bien dirigidas, enfocadas, ¿no? Hacia un objetivo. Por tanto, podemos ver que esta carta representa esa, digamos, tensión o ese intento de control de un número inestable como es el 7, o un número, no sé si llamarlo inestable, quizá la palabra más adecuada sería ciertamente un poco contradictorio, ¿no? Porque tiene, como hemos visto, esa dualidad, entre estructura y movimiento. ¿Cómo combinarla? ¿Cómo conseguir que sea útil, que nos ayude a avanzar, ¿no? Es quizá la representación numerológicamente del número 7. A continuación, después de esta dualidad, de esta tensión interna entre el 4 y el 3 que representa el 7, saltamos nuevamente a un número par, a un número receptivo, a un número estable. La estabilidad es especialmente significativa en el número 8. ¿Por qué? Porque el número 8 ya sabemos que es un doble 4, es 4 más 4. Es decir, un cuadrado, si tú le sumas otro cuadrado, se convierte en un cubo. Es una estructura estable no solo en un plano bidimensional, es una estructura estable también en profundidad y en altura, es decir, en las 3 dimensiones hay estabilidad. Desde un punto de vista numérico, en la representación también podemos ver que en algunas cartas de los arcanos menores, el número 8 también, por ejemplo, como podemos ver en este caso, se puede asociar a cierta protección, ¿no? O como una flor que es más pequeña que en otras cartas está protegida por una gran estructura, ¿no? Por 4 espadas curvas a cada lado. Esta protección también podría ser interpretada o asociada numéricamente a la carta número 8, a la carta de la justicia. La justicia, a través de su visión, porque no sé si os fijáis, pero aquí nosotros tenemos un montón de arcanos mayores que dirigen sus miradas hacia el pasado o hacia el futuro, hacia sus asuntos, pero la justicia nos mira directamente a nosotros. La justicia, a través de la equidad y a través de la espada, de la visión clara y directa, es capaz de cortar con todo lo superfluo, con todo lo que no es verdadero y alcanzar la verdad última, la justicia, el hueso, la esencia de las cosas. Eso vendría a representar numéricamente la justicia o el número 8, ¿no? Esa visión clara, esa estructura estable que nos ayuda a eliminar todo lo que nos sirve para ir al meollo, al centro oculto de las cosas, a la esencia, a lo que es justo. Esta estructura, esta doble estructura del 8, este 2 más 2 más 2 más 2, o 4 más 4, o 4 por 2, o 2 por 4, vuelve a romperse con el número 9. El número 9 nos habla otra vez de ruptura de estructuras, de ruptura del 8, para que aparezca un nuevo elemento. También es interesante ver que estamos casi al final del ciclo numérico. El 9 es casi el 10, sin ser el 10. Pero dentro de los numerales es el último número que tiene una única cifra. ¿Por qué? Porque luego, después del 9, lógicamente viene el 10. Y el 10 tiene la cifra 1 y tiene la cifra 0. Es ya 2 cifras. Y a partir de aquí los números se desarrollan en 2 cifras, no en 1, ¿no? Entonces es el número más elevado de una sola cifra. Es cuando casi
hemos, digamos, alcanzado la masterización de todas estas experiencias. El ermitaño con su luz ilumina, ¿no?, todo el pasado, todo este fluir de experiencias materiales e intenta llevarlas a un punto trascendente. El número 9 es una combinación de procesos dinámicos, es 3 por 3, también es 3 más 3 más 3, es decir, el 3, el dinamismo del 3, el crecimiento, la expansión, se representa con cierta estructura también, porque es un triple 3, entonces hay cierta estabilidad, ¿no?, en esta, o cierta profundidad en este triple 3, o en este número que, a pesar de ser impar, a pesar de ser un número en movimiento, nos muestra como un esfuerzo para llegar a la perfección, para llegar al conocimiento, ¿no? Y se representa lógicamente con la carta del ermitaño, que expresa una búsqueda de espiritualidad. Hay un examen de conciencia, hay una búsqueda de sentido de todo lo que hemos pasado materialmente, y hay una dualidad, ¿no?, entre el movimiento y la materialidad, entre la espiritualidad y lo material. Por tanto, hay un intento de como digo, de masterización, ¿no? Hay una complejidad, hay una variedad de posibilidades, hay un movimiento que la justicia no tiene, pero que se otorga en casi el final del primer proceso. A continuación tenemos el número 10, que sería el último número dentro de la división decimal, y tenemos, lógicamente, nuestra querida rueda de la fortuna. El 10 es un doble 5, es un 5 más 5, que, como sabemos, es un número inestable. Es un número que genera movimiento. La rueda de la fortuna, tradicionalmente en la cultura medieval, es una imagen asociada a los procesos del azar, al destino, al duende, ¿no? Hay una manivela en esta rueda, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos quién mueve esa manivela, quién está, ¿no?, detrás de este flujo. Es una carta que muchas veces viene a decir que no todo lo tenemos bajo control, es decir, que nosotros podemos saber, conocer, experimentar, pero hay cierto factor de azar en la vida, hay cierto factor de no controlar las cosas. Por otro lado, también nos habla de ciclos, nos recuerda que nosotros estamos siempre dentro de una rueda, donde del 1 al 5 subimos, encontramos cierta estabilidad, pero del 5 al 10 descendemos. Hay un movimiento constante de expansión y contracción, de subida y de caída, de acción y de reposo, insisto, ¿no?, en este bucle. La rueda nos viene a decir que hemos terminado un ciclo, que hay ciclos, que hay acciones que a veces nos llevan a un punto donde tenemos que hacer una evolución. A veces también nos puede decir este número 10 que estamos repitiendo un ciclo que ya hemos experimentado. Pero bueno, de todos modos, el 10 como base del sistema numérico representa, como hemos dicho, esta totalidad o esta culminación. También simboliza el árbol de Sefirot en la cábala judía, ¿no?, que son los 10 aspectos de lo divino. Digamos que podría ser el resultado final de una primera evolución, ¿no?, de este 5 más 5, y este inicio, culminación y retorno al punto de partida. Si continuamos, vemos que ya pasamos a la segunda fase de los arcanos mayores, que estaría abierta por la figura de la fuerza, el número 11. El segundo ciclo de arcanos mayores, que comenzaría con la carta número 11. ¿Aquí qué sucede? Que ya tenemos el 10 integrado, entonces es 10, 10, 10, 10, más 1, más 2, más 3, más 4, es decir, 11, 12, 13, 14, 15, etcétera, hasta llegar al número 21. Si hacemos pares, es decir, si hacemos una lectura de el número 1 evolucionado en su siguiente ciclo, es decir, haciendo una relación del número anterior digamos, en el proceso a su número inmediatamente siguiente en la siguiente rueda o el siguiente proceso evolutivo, vemos que sí que tienen cierta conexión, porque, como os decía, el tarot de Marsella, el tarot en general, ¿no?, pero el sistema de Marsella en particular, tiene una estructura muy sólida, como comentaba, basada en principios y finales. Todos son principios y finales, aperturas y cierres, expansión y reposo, ¿no?, digamos, acción y recepción. Es toda una especie de
círculo dentro de círculo dentro de círculo, donde podemos ver juegos de miradas y reflejos en todas las fases. Por tanto, si seguimos con esa estructura o esa manera de entender los arcanos mayores numerológicamente, atención, porque ya sabemos que aquí no estamos hablando solo de su simbología, digamos, mística o teórica o esotérica, sino que estamos haciendo un enfoque numérico. Vemos que la fuerza como número 11 podría representar esa materialización o esa masterización, ¿no?, del control de las cosas físicas, ¿no? Es una puesta en acción de todas estas capacidades, ¿no? El individuo no solo es, sino que además aprende a controlar algunos aspectos de sí mismo, ¿no? Algunos aspectos, digamos, menos agradables, ¿no?, como podría ser los instintos, etc. En el caso de la papesa y el colgado, es una pareja muy interesante. ¿Por qué? Porque el colgado, que lo tenemos aquí, es una carta que en el tarot de Marsella tradicionalmente se suele asociar, o al menos su imagen se suele asociar a una figura de un traidor. ¿Por qué? Porque en la cultura medieval y los inicios del mundo moderno, en el siglo XV o XVI, a este tipo de personas o a los traidores muchas veces se les representaba precisamente así, ¿no?, como colgados de un único pie, boca abajo, al menos en algunas de las representaciones populares. ¿Qué puede significar, por tanto, el colgado en relación a la papesa? ¿Qué traición hay? Puede haber una traición a tu maestro, puede haber una traición al misterio, ¿no?, una traición a, digamos, a la parte más espiritual a favor de una parte material. De hecho, también se suele asociar a la figura de Judas. En algunos mazos más antiguos, incluso esta representación del colgado aparece con los bolsillos boca abajo y cayéndole monedas, como podía ser la escena de Judas, donde el discípulo vende a su maestro, ¿no?, por unas monedas. Entonces podíamos entenderlo también este 2 como, bueno, hemos traicionado, ¿no?, a nuestro maestro, hay un traidor en la maestría. O también podía ser entendido desde un punto de vista más espiritual, hacernos ver el otro lado, porque el 2 no solo es una multiplicación del 1 o una dualidad, sino también puede ser dos puntos de vista, ¿no?, dos caras de una moneda. Entonces, ¿qué pasa si vamos más allá, ¿no?, y queremos ver el otro lado, el otro punto de vista? Por eso esta figura está boca abajo, ¿no? Quizá el colgado nos puede preguntar: ¿hasta dónde estás dispuesto a sacrificar para entender, ¿no?, para ir al otro lado, para llegar al misterio? Es precioso, o sea, a mí me encanta. Y podríamos seguir así horas, ¿sabes? Podríamos seguir haciendo historias horas sobre estas figuras y sus interacciones. Pero bueno, vamos a continuar. En el número 3 tenemos a nuestra querida emperatriz, toda amable. ¿Y qué tenemos abajo? El arcano sin nombre, arcano número 13, o también conocido como la muerte. ¿Qué relación puede haber entre estos dos? Porque claro, la emperatriz es movimiento. ¿La muerte no es acaso movimiento también? Es decir, sí, hay un movimiento, hay una expansión, una creatividad, una exuberancia, hay un crecimiento, hay una fecundidad en la vida, ¿no? Pero no se puede crecer indefinidamente, no podemos expandirnos sin límites, siempre hacia adelante, siempre más. Eso no existe en la vida. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que para seguir creciendo, para que haya un nuevo ciclo de reproducción, debe existir la muerte. La muerte, por tanto, se entiende como una regeneración de la creatividad. Es necesario acabar. Aquí vemos incluso, podíamos ver no sé si lo veis bien, pero incluso podíamos entender que esta es la emperatriz y este es el emperador, estas dos figuras que aparecen aquí. Es necesario cortar, ¿no?, con todo este ciclo anterior para dar lugar a algo nuevo, a algo distinto. Es necesario dejar espacio para que siga continuando o para que se perpetúe ese movimiento. A continuación tenemos, en una duplicidad del número 4, tenemos el número 14, que es la templanza. ¡Qué carta más bonita! Esta templanza podría ser entendida en el sentido de una masterización de esta estructura.
La templanza nos habla de un equilibrio, de un balance, ¿no? Pero no es una estructura material sólida, práctica, es una integración, ¿no? Es una, digamos, interiorización de esa estructura. Esta figura comprende muy bien, digamos, la esencia última de las cosas, en este caso el agua, y consigue manejarla en un balance, ¿no?, entre lo espiritual y lo material. También podríamos entenderla como la creatividad o el movimiento expansivo y una estructura y una materialidad están representadas por las dos jarras que sostiene esta figura angelical y, digamos, consigue fluctuar con ellas de una forma equilibrada, una forma ya más interiorizada, más integrada en la experiencia. Otra dualidad u otro par muy interesante es el que se forma entre el Papa y el Diablo. Aquí tenemos dos figuras, como sabemos, muy similares, no sé si lo veis, muy similares en representación. Donde tenemos una figura superior tenemos un diablo, ¿no? Y donde tenemos dos discípulos tenemos dos pequeños diablillos. Este Papa sostiene un báculo y este diablo sostiene una especie de antorcha. El número 5, como ya sabemos, es un número inestable, es un número de movimiento que rompe la estructura del 4 y lo que nos vendría a decir algo así, es algo así como, bueno, a ver, a mí siempre me ha gustado pensar que el número 5 rompe, digamos, con ciertas estructuras y plantea un punto de vista más místico espiritual a la materialidad. Sin embargo, también podría estar hablándonos de que qué sucede cuando nosotros cedemos un poco nuestro poder, ¿no? Es decir, aquí este Papa intenta a través de las instituciones elevarse de lo material hacia lo espiritual, ¿no? Pero ¿qué sucede si ese poder lo otorgamos? Porque el diablo, en cierto modo, viene a hablarnos un poco de cuando nosotros renunciamos a nuestro propio poder, ¿no? Y lo damos a un factor externo. Puede ser una adicción, puede ser una persona, puede ser un gurú o una institución, ¿no? El diablo nos viene a hablar de que nosotros hemos perdido cierta autonomía o hemos perdido libertad o la hemos cedido voluntariamente, porque aquí vemos que estos dos diablillos no parece importarles mucho su situación, es decir, hay cierta cedencia o renuncia voluntaria del poder. Por tanto, también me parece muy interesante esto de, bueno, sí, hay una institución, pero también hay una responsabilidad individual, ¿no? Hay una libertad ahí. Otro par muy interesante es el que se produce entre el enamorado, el número 6, y la torre, que es el 16. Claro, ¿qué sucede? El número 6 en teoría es un número que representa, como hemos dicho, la armonía, ¿no? Es decir, la estabilidad entre las elecciones del cielo y las elecciones de la tierra. ¿Qué sucede con la torre? Porque la torre nos habla, al contrario de los dos caminos, nos habla de una disrupción, ¿no? Nos habla de una ruptura, de una catástrofe, de elementos o de situaciones que escapan a nuestro control. Bueno, quizá esta torre nos podría decir que sí, la armonía o los ciclos armónicos o las elecciones son necesarias, pero hay que trascender esas elecciones. Es decir, no nos podemos quedar perpetuamente en un estado de equilibrio que puede convertirse, digamos, en parálisis, ¿no? La torre nos diría, bueno, sí, pero independientemente de lo bien que manejes esta integración entre las elecciones y tal, puede haber una ruptura, puede haber algo inesperado con lo que tú no contabas, que nadie esperaba, ¿no? Y que puede suceder. ¿Y qué sucede? Es un poco lo que pasa con el par emperatriz y muerte, pero en otro aspecto, ¿no? Es un poco, sí, la armonía existe, pero para que se cree una nueva armonía es necesario a veces dilapidarla desde los cimientos. No puede haber nada excesivamente estable. De ahí supongo que viene la estructura de la torre. No es una casita de leñador lo que vemos, es una estructura civil sólida, construida hacia arriba, bien pensada, estipulada, todo calculado, hay un equilibrio de fuerzas que le permite ir hacia arriba, pero a veces ese equilibrio es necesario que se rompa, es necesario sufrir las consecuencias de esa ruptura de armonía para ir hacia adelante, para evolucionar. ¿Y hacia dónde evolucionamos?
Igual que en esta evolución del 6 de tomar decisiones o elegir, esta figura puede haber escogido y llega a una masterización, llega a una integración, llega a una figura más individualizada, donde consigue controlar esas dualidades. Aquí vemos que de la torre pasamos a la estrella, es decir, no se pierde toda la esperanza. El número 7 se representa en el número 17 en el sentido de que donde aquí esta figura está siempre jugando con los opuestos, está siempre intentando controlar dos versiones, hay un equilibrio y desequilibrio entre el 4 y el 7, es decir, entre la estructura y el movimiento. Aquí vemos una integración total de eso, es decir, hay una confianza. El 7 que aparece aquí, además es la estrella rodeada de 7 estrellas. Este 7 nos viene a decir que esta figura, donde antes había 2 caballos, ahora hay 2 jarras y no hay un juego de fuerzas. Esta figura simplemente las deja ir, confía, ¿no?, en que hay un flujo natural del universo donde no tiene que estar constantemente tirando o controlando materialmente todas esas fuerzas de opuestos, ¿no? Ella entiende que hay una sinergia y que forma parte de esa sinergia, ¿no? Esta figura completamente desnuda, que puede ser un signo de confianza, le da la espalda a la estrella. ¿Por qué le da la espalda? Porque tiene fe, porque confía, ¿no?, en esa energía, en ese fluir de cosas. Si continuamos, ya estamos llegando casi al final, nos encontramos con el número 8, que se duplica en su segunda fase en el número 18, la luna, que es uno de mis arcanos mayores favoritos. En la luna no vemos figuras humanas, no vemos una escena reconocible, vemos una situación bastante extraña donde 2 perros o lobos o figuras así un poco extrañas aúllan a la luna entre 2 torres y un crustáceo, una especie de cigala, sale de las aguas profundas, ¿no? ¿Qué podría decirnos? Si lo vemos desde un punto de vista numerológico asociado a su inmediato arcano superior, que es el número 8, podemos ver que donde hay claridad, donde hay ruptura de lo superfluo para llegar a la verdad, donde hay una visión clara, directa y luminosa, una visión equilibrada, vemos que con la luna no sucede lo mismo. Donde hay una claridad hay una oscuridad, donde hay una verdad hay un misterio. En la luna nos viene a decir algo así como: no existe solo la verdad de la razón, también existe una intuición donde no todo está claro, ¿no? Esta carta a mí me gusta mucho porque te puede decir: confía en tus instintos, no confíes solo en lo que ves, en lo que es capaz de racionalizar tu mente, pero también te puede decir: ojo, no te fíes solo de tus instintos. Porque claro, cuando nosotros estamos a la luz de la luna, ¿qué sucede? Que las cosas se ven de una forma muy distinta. No lo vemos como algo claro y luminoso, donde todos los objetos tienen perfiles bien definidos, como sucede con la luz del día. La luz de la luna difumina las formas, lo hace todo más misterioso, lo hace todo más casi onírico, ¿no? Entonces a lo mejor estamos contemplando la luna y en la oscuridad oímos un sonido, nosotros nos pensamos que viene, yo que sé, un lobo a por nosotros y lo único que ha pasado es que se ha caído una hoja, ¿no? Esto es lo que sucede con la luna. Pero bueno, a nivel numérico podríamos ver, insisto, porque me voy por las ramas, si yo sigo así, en fin, podemos ver que donde está esta claridad, este cortar con lo superfluo, vemos que, bueno, que no siempre es así, ¿no? Que también podemos encontrarnos en situaciones donde este punto de vista no sucede, ¿no? Y podemos vernos perdidos, podemos entrar en aguas movedizas, en aguas profundas, en aguas más asociadas al subconsciente, a cosas que no se pueden racionalizar, medir, pesar, que no se pueden juzgar. El siguiente número, el número 9, vendría a hablar en el proceso de la segunda parte de la rueda con el 19, con el Sol. Este ermitaño, que tenía una luz y que se iba solo, ha llegado a iluminar a otros, es decir, una figura de maestro donde hay alguien que lleva una linterna hacia la oscuridad para iluminar, puede llegar a iluminar a otros, ¿no? Esta es la dicha de la masterización del ermitaño, es decir, donde el ermitaño ha ido a buscar verdad, luego vuelve con esa luz y la lleva a otros, ¿no? Y baña a otros con esa sabiduría, con ese entendimiento, con esa interiorización, esa masterización de lo aprendido, ¿no? Entonces, el Sol vendría a decirnos: sí, hay una verdad, hay algo que puede iluminarnos y hacernos dichosos, ¿no? Hay que ir primero a buscarlo, quizá.
pero una vez encontrada no me la quedo para mí, no, digamos, la guardo celosamente, sino que la ofrezco generosamente para mi propia dicha y para la dicha de los otros. Al menos esto es así como yo lo veo. Y el último número ya, el número 10, que estaba representado por la rueda de la fortuna, tendríamos el número 20, que es el juicio. El juicio, como bien sabemos, es una carta que tiene muchas referencias cristianas, evangélicas, donde hace referencia precisamente al juicio final, donde vendrá una llamada del cielo y los muertos renacerán, ¿no?, para rendir cuentas. Entonces, esto puede ser entendido como el 10, el doble 10, puede ser entendido como, bueno, está en rueda de movimiento, nos dice, vale, vamos a parar la rueda. Paramos la rueda, ya hemos pasado por la rueda, hemos aprendido todo esto y ahora nos paramos. Porque hay una llamada, hay que pararse, hay que analizar la situación, hay que analizar las experiencias, hay que ver en qué punto estamos, ¿no? Hay que ver quiénes somos, qué hemos hecho, qué tenemos en nuestras manos, qué hemos aprendido, qué debemos dejar atrás, qué debemos integrar, ¿no?, en todo este camino que hemos recorrido, como la figura del loco. En todo este camino llegamos al juicio y ¿qué? ¿A qué nos enfrentamos, ¿no? ¿Qué lecciones hemos aprendido de todo esto? Y después del juicio, de esta llamada a parar, de esta llamada a detener la rueda, ¿no?, y ver hasta dónde hemos llegado, qué hemos hecho, quiénes somos, etc., tenemos finalmente la carta número 21, el arcano mayor del mundo. Aparece una figura, en este caso femenina, también podría ser andrógina, hay barajas o mazos donde es un poco ambigua la sexualidad de esta figura. Una figura con dos varitas, que podrían también verse en la varita del mago. Este mago que tiene una varita en sus manos se ha convertido en dos ciclos adquiridos e interiorizados, y está bailando o en armonía dentro de una gran mandorla, ¿no?, una gran, digamos, guirnalda. Y a su alrededor tiene el tetramorfos, que sabemos, según la cultura cristiano-católica, que representaba a los 4 evangelistas dentro del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero que aquí a veces se comenta, o al menos Alejandro Jodorowsky en La Vía del Tarot lo comentaba, que también puede representar los 4 palos de los arcanos menores, es decir, las espadas, los bastos, las copas y los oros. Independientemente de esto, vemos que hay una armonía, hay una completación del ciclo, hay una integración, ¿no? Y como os comentaba, este mundo siempre mira hacia atrás, siempre mira a esa llamada, siempre mira a todas las experiencias que ha recorrido, ¿no? Pero también puede encontrarse aquí, como decíamos, puede encontrarse en un ciclo finalizado y que empieza, digamos, uno nuevo. El número 21, de todos modos, siempre va a ser un 20 más 1, siempre va a ser un número de ruptura del doble 10, es decir, una espiral dentro de la espiral del movimiento. Así que lo interesante de todo esto, digamos que nosotros vemos que hay una estructura numérica interna, que podemos hacer relaciones entre un primer ciclo, un segundo ciclo, que hay un juego de apertura y de cierre constante, ¿no?, en las cartas, pero un poco lo que nos viene a decir es, ojo, aunque haya una estructura, hay un orden interno que puede servirnos de plataforma para nuestras lecturas. La propia estructura también es inestable, porque nosotros tenemos un mundo que no es un número par, es un número impar, es un número que abre, que siempre desestabiliza, ¿no?, esa estabilidad de los números pares o receptivos. Y también tenemos la carta del loco, que es una carta que no sigue ninguna ley, que no sigue ninguna estructura, que puede estar en cualquier lugar, en cualquier fase del proceso, ¿no? Y a fin de cuentas eso es lo bonito del tarot de Marsella, eso es lo bonito del tarot en general, que nosotros tenemos una estructura, pero cuando hacemos una tirada, nosotros desordenamos esa estructura, la barajamos y dejamos que entren factores como el azar que puede aparecer en la rueda, que puede aparecer en la torre. Nosotros los introducimos como un factor más del tarot, es decir, sí, nosotros tenemos una estructura, pero no la leemos en orden, no la leemos paso por paso, nosotros la barajamos, la rompemos y dejamos que la vida se manifieste sobre la mesa, ¿no? Y luego sí, hacemos nuestras interacciones porque tenemos una estructura para ello, pero siempre dejamos libertad,
dejamos que las interpretaciones tengan un factor orgánico, un factor que es numeral pero a la vez está vivo y respeta, ¿no?, ese ciclo de apertura y de cierre, ese movimiento constante que tiene la estructura del tarot. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo de los arcanos y su relación numérica. Bueno, ya habéis visto que tiene muchos cortes por en medio porque es que me ha pasado de todo mientras lo grababa, pero bueno, paciencia. En fin, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos donde quiero hablar de una visión más, digamos, esotérica de los arcanos mayores, y también quiero hablar de las cartas de corte que aún no hemos tratado y que tienen también su propia gracia o su propio significado interno. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Que seáis felices.